Hola, estamos aquí Sergi y Fátima de Isprox. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Béjar, director de Recursos Humanos y especialista en holacracia. En Evoca, empresa orcense que lleva más de 35 años y es líder en el sector del vending y que opera bajo el lema Humanos detrás de las máquinas. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, pues muy bien, deseando tener esta conversación con vosotros, la verdad. Muy bien. Muy bien, Fernando. Bueno, antes que todo, encantados, gracias por tu tiempo, muy agradecidos. Y bueno, siempre empezamos este tipo de entrevistas queriendo saber un poco más sobre el entrevistado, ¿no? En este caso, sobre ti. Entonces, bueno, sabemos que estudiaste empresariales y que poco a poco te fuiste decantando hacia el ámbito de los recursos humanos. Bueno, nos gustaría saber un poco por qué decidiste dedicarte a la gestión de personas y qué es lo que más te apasiona de tu trabajo. Pues la realidad es que yo, como comentas, estudié Administración y Dirección de Empresas. Yo venía de una experiencia con empresa familiar. No había gestionado, pero sí que toda la vida he tenido el negocio y la empresa en mi vida. Mi familia ha tenido esa empresa familiar siempre. Y un poco cuando salí de la carrera, estuve trabajando 3 años en una empresa y cuando dije, oye, pues me quiero especializar, quiero profundizar un poco más, era también el momento en el que yo veía que en mi empresa familiar había más carencias de gestión de personas. Al final, yo hablaba con mi madre, que regentaba uno de los negocios, con mi tío, y la mayor parte de los problemas y de las dificultades estaban en la gestión de personas, en esa continuidad, en esa de entender a las personas, en cómo podían ser más felices trabajando, en toda esta parte que era mucho más difícil que el poder cuadrar una cuenta de explotación y demás. Y conocí pues investigando un poco, todo se alineó un poco para irme a Valencia y conocí el programa de desarrollo organizativo y gestión de personas de SIC y me decidí por ello. Y la verdad es que no era consciente de lo que era gestionar personas hasta que empecé a conocerlo, porque al principio podemos pensar sobre recursos humanos, que es un mundo en el que muy poca gente se atreve a profundizar, porque al final para muchos la cara negativa de la empresa, para otros también la positiva. El primer paso también lo dan con nosotros. Y luego te das cuenta que en verdad la gestión de las personas o recursos humanos, nosotros lo llamamos gestión de personas, es lo estratégico dentro de las organizaciones. Entonces, un poco por eso, cuando lo empecé a descubrir, me empezó a entusiasmar esa parte de decir, oye, vamos a construir estrategia con las personas. Y dentro de todo nuestro propósito está el que las personas están en el centro. Entonces, ahí es un poco donde he ido desarrollando mi carrera. Y tuve la suerte de empezar a trabajar aquí en Evoca hace 5 años y medio ya, con este foco. Como comentas, Fernando, comenzaste casi 5 o 6 años aproximadamente y iniciaste tu rol con la denominación de director de recursos humanos hasta que desde el 2020 y por todo lo que nos estás comentando pasas a ser pues Holacracia Specialist o director de Holacracia. ¿Cómo llegaste a asumir este rol y en qué consiste sobre todo el modelo holacrático que habéis implantado en Evoca? Pues, como comentas, yo me incorporé a Evoca en una fase en la que en ese momento no había una estructura de recursos humanos o de gestión de personal montada, y el principio del recorrido fue el montar toda esta estructura, el montar el departamento. Entonces, era director, responsable, técnico y becario de recursos humanos, porque al final estaba yo solo. Nosotros somos una pyme, siempre estamos entre 55 y 60 y somos de un perfil, la mayor parte de la organización es muy operativo. Entonces, en el back office, pues estamos pocos entonces estábamos aún menos. Y empezamos creando todo esto.
Y una vez ya habíamos ampliado en esta creación, ya se habían estabilizado ciertas políticas de gestión de personas, estuvimos viendo temas de competencias, cambiamos los procesos de selección como los hacíamos, vinculamos retribuciones variables en función del desempeño y demás, ya dimos pasos muy importantes en pos de que la gestión de personas fuera diferente, fuera mucho más estratégica. Y curioseando, dimos con un libro, la verdad es que fue una completa coincidencia. Dimos con el libro de Reinventando las organizaciones de Frédéric Laloix, que empezamos a ver, empezamos a investigar y dijimos, jolín, hay otros modelos organizativos. Y la verdad es que en el caso de Boca, Raúl Benito, su presidente, siempre ha sido muy inquieto a este tipo de temas, de organizaciones diferentes, de entender nuestra autenticidad y que queremos ser diferentes dentro del sector y que queremos ser diferentes como empresa. No por ser diferentes, sino porque la realidad es esa. Y dimos con este libro, al final terminamos entendiendo que había otros modelos mucho menos transgresores, porque el que plantea Frédéric Laloix es muy, muy transgresor, y dimos con Holacracia, que es un método que es un modelo organizativo, es una herramienta organizativa que aquí en España está muy poco utilizada. A día de hoy somos unas 5 o 6 empresas las que nos gestionamos con este modelo. Y bueno, dimos con ello, contratamos con un especialista en la materia para empezar a formarnos, para empezar a dar los primeros pasos, porque iba a suponer un cambio de mentalidad muy grande. Y en enero de 2020 es cuando, por así decirlo, oficialmente dimos el paso de decir, oye, nos vamos a decantar por intentar probar esta tecnología. Y nos decidimos por Holacracia porque con anterioridad siempre había una intención de que la gente se autogestionara más, que fuera más capaz de hacer cosas que ahora mismo no hacen o que con un modelo jerárquico no se puede hacer o no se debe hacer. En un modelo tradicional jerárquico, al final el jefe es el que decide lo que tienen que hacer los mandos intermedios, que deciden lo que tienen que hacer los sucesivos mandos intermedios o técnicos. Y todo pasa por la decisión del jefe. Y nosotros creíamos que en nuestro modelo todo eso al final son todo cuellos de botella. Y pensábamos que la persona que más capacidad tiene para tomar decisiones y más información tiene es el que está en el cliente. Si una persona realiza, nosotros como has comentado nos dedicamos al vending, pues la persona que hace la reposición de las máquinas, la limpieza, la gestión, está con el cliente, va a Iceprox y habla con Fátima y le dice, Fátima, oye, pues el sándwich nuevo que habéis puesto de pollo está muy bueno. Esa persona tiene que tener la capacidad de poder tomar decisiones y tiene que tener el espacio para poder tomar esas decisiones. ¿Por qué Fernando Béjar, porque en su tarjeta ponga director de operaciones o director de personas, va a tener más capacidad para tomar una decisión que mi compañero Alberto, que es el que está ahí y el que ha escuchado a Fátima y el que de verdad sabe lo que pasa en el cliente? Entonces, antes de haber encontrado tan siquiera Holacracia, ya queríamos gestionarnos así. Lo que pasa es que al encontrar esta tecnología fue un poco lo que dijimos, vaya, sí, esto existe. Hay una herramienta que nos permite poder organizarnos así. Y por hablar de alguna manera de Holacracia, en la que entiendo que esta charla y esta entrevista no sea de 5 y 6 horas, porque hablar sobre Holacracia es hablar largo y tendido y realmente me cuesta explicarlo en 5 minutos, en 10 o en 1 hora. Es muy completo. Por así decirlo, sería un modelo organizativo en el que pasamos de una organización piramidal a una organización completamente horizontal.
¿vale? Pero hacemos todo esto dentro de un marco de reglas y de estructuras. No es un modelo anárquico, sino que hay un marco de normas y estructuras para llegar hasta ahí. Muchas veces, cuando hablamos de holacracia, una de las cosas que más se dice es un modelo en el que no hay jefes. No es que haya jefes, sino que una de las bases de holacracia es que la autoridad se reparte entre todos. Todos somos tenemos la misma autoridad para tomar decisiones siempre y cuando podamos o debamos energizar nuestro rol. Cualquier persona dentro de la organización puede tomar una decisión a no ser de que se haya dicho lo contrario. Esto lo que nos otorga es mucho dinamismo y mucha capacidad de actuar en un entorno como el que estamos ahora mismo, que cambia tan rápidamente. Y además, toda esta estructura, que hablado así en un minuto es muy sencilla, es muy dinámica y en continuo cambio, ¿vale? Más o menos sería esa parte de la estructura. Desaparece la jerarquía, la autoridad se distribuye entre todos y pasamos a, en vez de ser jefe colaborador o jefe de 3 colaboradores o jefe y un colaborador, pasamos todos a trabajar como iguales, con unas responsabilidades y un propósito diferente en cada uno de los roles, pero somos iguales. Y pasamos a distribuir el trabajo. Entonces, son conceptos diferentes. Nosotros toda la vida son conceptos diferentes, pero mucho más iguales a la vida normal. Porque nosotros toda la vida hemos aprendido en un modelo jerárquico. En el instituto o en el colegio hay un modelo jerárquico. En los trabajos muchas veces hay un modelo jerárquico. En la sanidad, en toda la parte militar hay un modelo jerárquico muy establecido. Y luego, cuando llegamos a una madurez como personas, en nuestras casas no hay ningún modelo jerárquico. Hay un modelo mucho más holacrático, mucho más de yo tengo este rol, ejerzo este rol y hago todo lo necesario. Yo en mi casa, mi mujer puede tomar unos roles, puede adquirir unos roles, yo adquiero otros y no hay nadie que te tenga que decir, oye, tienes que hacer esto, sino que si yo abro la nevera y no hay comida, evidentemente tengo que ir a comprar. No me tiene que decir a mí mi mujer, oye, tienes que ir a comprar, o le tengo que decir yo a mi mujer, oye, tienes que ir a comprar. No, es algo lógico, ¿no? Abres la nevera, no hay comida, vas a comprar, o llega el fin de semana, tienes tiempo y dices, pues voy a comprar. Es un modelo en el que en realidad nos organizamos mucho más orgánico que en un modelo jerárquico tradicional. Muy bien. Tengo alguna pregunta, Fernando, respecto a lo que me estás comentando. Entonces, entiendo que esto me ha quedado claro, que pasamos de una organización más piramidal a una organización horizontal. Desaparecen, también creo que me ha quedado claro, que desaparecen por completo los jefes, ¿sí? Me gustaría saber en este caso, entiendo que hay algún tipo de supervisión o algún tipo de análisis de resultados. ¿Cómo definís dónde llega la responsabilidad de cada persona, de cada rol? Entiendo que irá en función de sus funciones, valga la redundancia. Y después muy interesado en saber cómo medís los resultados de esta persona. Si es en base de unos KPIs, en base de resultados determinados en función del rol de esta persona, ¿no? Bueno, no sé si hace falta, te repito las preguntas mientras vamos hablando. No. Vale, genial. En la primera parte de desaparecen los jefes, depende de lo que entendamos como jefe. Si el jefe es la figura que manda a hacer algo o que exige que se haga algo, sí se desaparece. En una estructura holacrática no hay una persona que mande a hacer algo a otra. No está esa figura desaparece. Si entendemos el jefe como el líder que pide a otra persona que haga algo, no solo no desaparecen, sino que se multiplican.
Porque, como he dicho antes, empezamos a trabajar como iguales. Y en la parte de trabajar como iguales es que, igual que yo le pido a mi compañera María del Círculo de Personas un proyecto, ella me lo puede pedir a mí. Entonces, la parte del liderazgo de mandar, la parte de la jefatura de mandar, desaparece. La parte de la jefatura de liderar, pidiendo y acompañando, no desaparece, sino que se distribuye entre todos. ¿Vale? Entiendo que hay un alto factor de empoderamiento, ¿no? Que le digo yo, es decir, Correcto. Empoderar a estas personas. Correcto, es una de las bases de todo este sistema. Tienes, como he dicho antes, puedes hacer lo que haga falta hacer para lograr tu propósito o el propósito de tu rol, si no hay nada escrito que te impida hacerlo. Por ejemplo, yo podría gastarme 5.000 euros en pintar las sillas de verde porque considero que es mucho mejor para la calidad de vida de mis compañeros dentro de la oficina. Podría hacerlo. Por suerte tenemos una regla, una política que se ha creado que es gastos a partir de X euros hay que consensuarlos. Pero si no estuviera eso lo podría hacer. Es un ejemplo. Y cuando hablas de cómo se definen estas responsabilidades, nosotros definimos roles y responsabilidades dentro de estos roles, que al final los definimos y configuramos el trabajo, no la persona. Configuramos el trabajo y un rol es una agrupación de responsabilidades, ¿correcto? Entonces, ¿quién define esas responsabilidades? Cualquier miembro del círculo. Es lo más similar a un departamento. Una de las cosas que tiene Holacracia es que es dinámico y podemos cambiar continuamente nuestras responsabilidades y nuestros roles. ¿Quién las cambia? Cualquier persona del círculo, como he comentado antes, en una reunión muy estructurada, que es la reunión de gobernanza, que sirve para cambiar esto, para cambiar los roles y las responsabilidades. Y como te digo, lo puede hacer cualquier persona. No hay ninguna persona que deba hacerlo o que tenga más propiedad que nadie en hacer esto. Porque, como digo, todos somos iguales. Una de las claves también de este modelo organizativo es que, por así decirlo, aprovechamos cuando hay una tensión, que es la diferencia entre lo que esperamos que haya y lo que hay, eso lo definimos como tensión, y utilizamos la tensión como, por así decirlo, un tirachinas para sacar una ventaja de ello. Cuando hay una tensión, se supone que algo de lo que quiero tener o algo como debería estar, no está así. No vale solo con hacerlo bien en este momento, sino qué medidas pongo yo para que no vuelva a pasar. Entonces, si estamos en una reunión nosotros tres, Fátima, Sergi y yo, ¿por qué Fernando Béjar va a decidir cómo solucionar la tensión de Sergi? Si es Sergi el que la ha tenido. Si es el que más propiedades y más capacidades tiene para poder tomar una decisión mucho más correcta. Entonces, Sergi, él mismo puede modificar una responsabilidad o puede crear, modificar o eliminar un rol. Es una de las bases. Tú eres el que has sentido la tensión, tú eres el que has tenido la tensión o el problema, tú eres el responsable de solucionarlo. Y eres el responsable y tienes más capacidad que ninguno de nosotros tres como para ponerle esa solución y decidir una acción mucho más correcta. Lo único que sí que hay, tampoco se elabora un consenso, pero lo único que sí que hacemos es que Fátima y yo nos aseguramos que por lo que tú hagas no vaya a haber ningún otro daño. ¿Vale? Tú realizarías una propuesta, oye, mira, para que esto no nos vuelva a ocurrir en el futuro, yo propongo aclarar una responsabilidad y sé que lo quiero esperar del rol comercial. Y se establecería esa nueva responsabilidad en el rol comercial. Lo único que Fátima y yo haríamos es asegurarnos de que esperarlo del rol comercial no causaría ningún daño. Pero no tenemos que estar de acuerdo contigo. Tú dices, oye, el rol comercial, yo veo que no causa ningún daño, pues para adelante.
Porque igual que lo has creado tú, mañana lo puedes destruir, o lo puede modificar Fátima, o lo puedo modificar yo. Es muy dinámico en ese sentido en cuanto a cómo organizamos las responsabilidades. De hecho, si miras nuestro organigrama del 2020 a nuestro organigrama en el 2021, a nuestro organigrama ahora en 2022, no tienen nada que ver. Son completamente diferentes. Y nuestro organigrama de dentro de 4 meses será diferente, porque hemos tenido una situación y unas tensiones que nos provocan que cambiemos los roles y las responsabilidades o las reglas. Al hilo de lo que comentas, Fernando, te queríamos preguntar con qué dificultades os habéis encontrado en toda la implantación de Holacracia y cómo las habéis resuelto. Pues la mayor dificultad es el cambio de mentalidad que hay que llevar a cabo. Y tienen que llevar a cabo todas las personas de la organización, pero todas y cada una. Una de las cosas que siempre preocupa y que impacta, como ha comentado Sergi, es el hecho de que no va a haber jefes. Y toda la vida nos hemos educado en un patrón en el que tú trabaja y serás jefe. Y progresarás. Y gran parte del progreso que se mide es mediante el número de personas que tienes a tu cargo. Claro, en un modelo así dejas de tener personas a tu cargo. Yo me acuerdo cuando empezamos con este modelo organizativo, que en ese momento yo era el director de operaciones y tenía gente a mi cargo, por así decirlo. Que ya ves tú, a gente que llevaba 30 años en la empresa y que a mí me daba 1000 vueltas del negocio, de la empresa, del sector y de las acciones. Y decidía Fernando dejar las cosas. Es un poco irracional, pero bueno, así es como se establecía. Y en una reunión el director de marketing decidió romper con todo eso y romper esos roles. Y lo que eran mis mandos intermedios pasaron a ser parte del círculo principal. Y salí y le dije, oye, Dani, digo, en esta reunión has hecho que deje de ser director de operaciones, a pesar de que hasta ahora ya hemos estado en una relación. Y me decía, ¿y qué sientes? Digo, pues que si en mi tarjeta no pone director de operaciones, pondrá otra cosa, pero mi talento y mis ganas las seguiré invirtiendo en Evoca, sino con un nombre con otro. Entonces, ¿por qué os pongo este ejemplo? Porque una de las cosas importantes y uno de los frenos es la gestión de ego de los managers y mandos intermedios, porque pierden esa capacidad de mandar y esa capacidad de ser influyentes dentro del resto. Y otro de los frenos que hay es exactamente al contrario. Hay gente que necesita que le manden, que necesita que le digan lo que tiene que hacer, que necesita que le soluciones tú sus problemas. Y luego, por suerte, hay gente que en el momento en el que ha visto este espacio, han volado. Han desarrollado un montón. Pero el mayor freno es que es algo tan diferente por lo que nos hemos que no tiene nada que ver con lo que hemos visto toda la vida, con lo que nos hemos educado, que no se entiende. Nosotros llevamos 2 años con este modelo organizativo y no somos aún holacráticos. No somos aún holacráticos. No podríamos decir somos holacráticos, es una organización holacrática y todas nuestras decisiones las tomamos basando en esto. No, aún no sabemos. Es un cambio organizativo muy profundo que puede llevarse entre 3, 5, 6 años. Entonces, sí que vamos dando muchos pasos en pos de eso. Pero lo principal, el cambio de mentalidad. La gestión de los egos y la gestión de la proactividad. Y, Fernando, pensando un poco en este modelo organizativo, claro, aquí veo un reto y algo como muy importante cuando seleccionáis personal o seleccionáis talento o personas, ¿no? Me gustaría saber cómo crees que pueden ser vuestros candidatos ideales o no ideales, o quizás los que encajen más en vuestra organización y vuestra forma de trabajar.
yo entiendo que, pues, sobre todo con alto grado de autonomía, con sobre todo responsabilidad individual, empatía, pero bueno, me gustaría que nos contaras un poco, ya que tienes pues mucha más experiencia. Bueno, los has descrito tú todos, Sergi, que vosotros sois especialistas en encontrar estos talentos y ponerlos a disposición de las empresas. Y lo que has comentado tú, la responsabilidad individual, la autonomía y sobre todo una cosa muy, muy importante en nuestra organización es la flexibilidad. Hablamos de que los roles se crean, se destruyen, se modifican, las responsabilidades se modifican y la persona tiene que gestionarlo. La persona tiene que ser consciente de que donde antes te llamabas, por poner un ejemplo, co-founder, mañana no eres co-founder, sino que eres comercial, tienes el rol de entrevistador, tienes el rol de preparar propuestas comerciales, tienes roles diferentes. Entonces, esa flexibilidad es vital. Y bueno, más en el entorno en el que estamos, que lo que hoy, hace un mes pensábamos que ya casi nos habíamos estabilizado, ahora de repente tenemos que cambiar otra vez todo nuestro pensamiento porque tenemos unos costes fijos con las facturas de la luz y el gasoil que no había ninguna manera de haberse imaginado esto. Y dentro de 3 meses, ¿qué tendremos? Pues no lo sé, pero habrá que adaptarse a lo que haya. Adaptarnos, sí. Cambios constantes. Bueno, me he dejado uno que ahora, cuando estabas explicando el tema de los egos, y bueno, otro importante es la humildad, ¿no? Porque, claro, al final... No tanto humildad, sino... no encontramos el problema de humildad, ni hay un problema de humildad, sino que es más el problema de conciencia, de ser consciente de por qué tomas esas decisiones. Muchas veces las tomo porque las quiero tomar yo, no desde el punto de vista de la humildad, sino decir, oye, a ver, que fulanito ha tomado esta decisión por esto, sé consciente, ya está, no vayas más allá. No hemos tenido ese problema de humildad o de falsa humildad. Vale. Por suerte no, porque una de las partes importantes aquí en Evoca y que pienso que también por eso seguimos adelante en este modelo, porque lo podíamos haber implantado, probarlo y decir, oye, vamos para atrás, es que lo que éramos el comité de dirección y los mandos intermedios fuimos los que tomamos la decisión de hacer esto. Seguramente no todo lo consciente que debía ser porque desconocíamos muchas de las implicaciones de este modelo, pero fuimos nosotros los que dijimos, oye, esto lo queremos hacer, esto lo queremos probar, esto queremos ir hacia ahí. No hubo ningún freno de ningún mando intermedio ni de ningún antiguo director que dijera, no, yo esto no lo quiero. Claro, si nos hubiéramos encontrado ese freno de esto yo no lo voy a hacer, yo no lo quiero porque yo soy director de no sé qué y ahora voy a dejar de serlo, hubiera sido muy difícil. Pero por suerte no hemos tenido ese tema. Y de hecho, cuando empiezan a entender y se empiezan a meter más en el modelo y en el sistema, entienden que se liberan de muchas cosas que no deberían estar haciendo. Se liberan sobre todo del ser policías. Uh-huh. Pues muchas veces los directores o los jefes hemos sido policías del resto. Y cuando llegamos a este modelo y a este nivel, dejamos de ser policía. Oye, haz tu trabajo, yo hago el mío y todos nos entendemos en esa parte. Y al principio me has preguntado sobre el seguimiento y cómo se hacía la supervisión, ¿no? Sí, y bueno, y los resultados, ¿cómo se medían los resultados? La supervisión es súper curiosa, ¿eh? Porque, como te he dicho, hablamos de igual a igual y la supervisión se realiza en las reuniones que tenemos. Las reuniones tácticas son para explicar indicadores, avances de proyectos y levantar tensiones, y las de gobernanza para cambiar el círculo, lo que hemos comentado antes. Pues en las tácticas nos sentamos de igual a igual y cada uno presenta sus indicadores que tiene marcados
y el avance de sus proyectos al resto de los compañeros del círculo. Entonces, la supervisión es una supervisión natural, porque en el momento en el que un igual te explica a ti un indicador o te explica el avance del proyecto, a un jefe o a un director le pueden contar lo que quieran y le pueden adornar todo lo que quieran. Pero aún igual, si tú y yo estábamos haciendo el mismo trabajo, yo a ti no te puedo vender flores, porque me vas a decir, escucha, que la semana pasada lo hice yo. A mí no me puedes vender flores. Entonces, esa supervisión se realiza de una manera como muy coral. Llegas con la verdad y llegas y dices, oye, pues mira, los indicadores son estos y el avance en este proyecto ha sido este. Porque se lo estoy diciendo a un igual que hace lo mismo que yo. Entonces, esa supervisión por así decirlo, se distribuye también. La supervisión que antes hacía el jefe, pasan a hacerlo todos a la vez. Y en cuanto a la medición de resultados de las personas, es un tema en el que aún no nos hemos metido en la medición individual. Medimos colectivamente. Hay unos indicadores, unos KPIs, y se presentan esos KPIs y se estudian esos, cómo vamos qué evolución vamos llevando. Pero no realizamos ninguna valoración individual de las personas. Perfecto, Fernando. Para terminar, además de las ventajas que tiene el modelo holacrático para que los empleados se sientan más felices, ¿cuáles son para ti las claves para conseguir que un equipo esté motivado y comprometido? Pues no os voy a engañar, a día de hoy no lo sé. Porque los equipos están compuestos de personas diferentes. Y cada persona es un mundo. Y cada persona en cada estadio de su vida o del mes o de la semana tiene sus circunstancias y demás. Sí que sé que para que un equipo trabaje cohesionado, que ya es importante, porque al final dentro de las empresas asegurar la felicidad, pues creo que es un concepto que hemos utilizado de una manera demasiado banal. Al final, por mucho que hagamos en la organización, si la persona tiene unas circunstancias que le impiden esto, pues es muy difícil. Y en cuanto a la motivación, igual. Entonces, que un equipo esté cohesionado y que esté alineado, para mí es muy importante la transparencia, la capacidad de comunicarse entre ellos, que tengan un espacio de verdad en el que se puedan comunicar, que tengan esa libertad para comunicarse y esa obligación de escucharse. Entonces, yo creo que la transparencia, la comunicación y el tener una estrategia, un hilo, un propósito muy bien definido. El decir, oye, este es nuestro propósito como grupo, como equipo. Somos transparentes entre nosotros, sabemos cómo estamos, sabemos dónde vamos, sabemos qué estamos haciendo cada uno y nos podemos comunicar. Yo creo que esa parte, por ejemplo, nos la da mucho la herramienta holacrática y demás. Luego ya persona a persona, ya lo sabéis vosotros, que somos un mundo. Yo creo que es una de las cosas que más me gusta de la gestión de personas, que no tocas un botón y como en la máquina cambiamos en la programación. Somos muy difíciles. Muy bien. Vale, pues Fernando, ya está. Creo que ya están todas las preguntas que queríamos hacer. Bueno, como has dicho, nos daría para hablar 4 horas y seguramente tendría unas cuantas preguntas más. Me parece muy interesante y incluso muchas partes admirables, de que hayáis hecho este cambio tan rompedor, diría yo, ¿no? Es muy diferente a lo que estamos habituados, ¿no? Entonces, bueno, daros la enhorabuena. Si lo estáis manteniendo, entiendo que os está funcionando, ¿no? Y por lo tanto, todavía tiene más valor, ¿no? Lo que habéis hecho. Y nada, darte las gracias otra vez. Nada, a vosotros por
por interesaros, que es lo primero. Cuando Fátima me lo dijo, oye, pues qué curioso, queremos saber un poco más. El que os hayáis interesado, pues la verdad se agradece, y que le deis visibilidad a este tipo de modelos organizativos, pues también es muy de agradecer. La verdad es también una parte de valentía, de que, oye, que esto existe y que el que quiera, que también se puede probar y se puede hablar. Y la verdad es que nosotros nos ponemos a disposición del que quiera conocer un poco más, porque, bueno, no es lo mismo leerlo que escucharlo de una persona que lo está viviendo, que lo está implantando, como es mi caso, etcétera. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias, Fernando y Sergi, y un placer haber compartido este ratito con vosotros. A vosotros. Muy bien. Que vaya muy Adiós. bien. Gracias.